¿Cómo? ¿Qué han dicho? ¿Qué conocemos del TEC? Diana. Denise, ¿qué conocemos del TEC? Una lesión en el cráneo causada por un trauma, doctor. ¿Ya? ¿Pero qué tenemos que considerar en el TEC? Lesión, dónde fue realizado, con qué objeto y a qué distancia. Recording in progress. Bien, pero igual, dentro de lo que tenemos que tomar en cuenta y en consideración, siempre va a ser el hecho de que tenemos un continente y un contenido, ¿verdad? ¿Cuál es el continente en la bóveda craneal? Y el contenido, el parénquima, el flujo sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? Entonces nosotros tendremos que considerar que cualquier afectación que llegue a afectar la calota va a poder tener algún tipo de repercusión y por ende una repercusión también fisiológica en el organismo, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta para ver qué es lo que tenemos que ir buscando en lo que es el manejo del traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Entonces, así como tú le dices, es todo tipo de lesión física que va a ir a producir un deterioro en la función del contenido del cráneo, o sea, en el parénquima cerebral y las funciones neurológicas que ésta conlleva, ¿sí? Y esto va a ser secundario a todo tipo de intercambio de energía mecánica que va a tener. Entonces, ya hemos hablado algo de lo que ha sido cinemática del trauma y por ende vamos a tener en cuenta esa situación. Por eso tenemos que investigar siempre cuál ha sido la calidad o la cinemática del trauma que ha tenido nuestro paciente. ¿Por qué? Porque puede ser solamente golpes contusos, ¿sí? Puede ser expulsiones de vehículo, puede ser traumatismos de alta energía, de baja energía, que llega a un estado de inconsciencia o un estado de estupor de un paciente. Entonces, esas son las características que nosotros tenemos que tratar de investigar en nuestros pacientes. Así como se ha visto parte de lo que es la otra clase, tenemos que ver en lo que es cinemática del trauma, las fuerzas que hayan podido generar el trauma en este tipo de pacientes, ¿sí? Así, por ejemplo, las fuerzas estáticas y las fuerzas dinámicas, ¿no? Como son las rotaciones, los traumatismos penetrantes, los golpes contusos o fuerzas estáticas, que es un solo golpe, que van a ir a producir lesiones tanto focales como difusas. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de interpretar el día de hoy, ¿no? Entonces, dentro de lo que ha sido la parte de lo que es la epidemiología, ¿sí? Sabemos que es la primera causa de muerte en menores de 40 años, con una alta frecuencia de presentación en servicios de emergencias, ¿sí? Con una importante tasa de morbimortalidad también, ¿sí? Entonces tenemos que ver estas características, ¿no? La etiología en base a lo que es la cinemática del trauma, colisiones, caídas, eventos deportivos, agresiones físicas por terceras personas, ¿sí? Entonces, se presenta también el traumatismo craneoencefálico en una pequeña distribución bimodal en lo que es la edad. Un primer pico puede ser en la infancia, porque lo que sabemos que son las caídas de altura, ¿no? Y el segundo pico, más que todo en la edad media, en contexto de accidentes vehiculares, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tomamos en cuenta. Cinemática del trauma, para que nosotros podamos tratar de inferir qué es lo que puede estar teniendo nuestro paciente en base a la cantidad de energía cinética que haya producido el golpe a nivel de la bóveda craneal, ¿no? Entonces, para tratar de interpretar eso es lo que le estaba diciendo hace un momento atrás, lo que es el continente y el contenido. Entonces, a nivel de lo que es el contenido, yo me voy a tratar de identificar en lo que va a ser la presión de perfusión cerebral, o sea, todo el flujo sanguíneo que va a tener mi paciente, que va a ir desde más de 60 milímetros de mercurio, ¿sí? Que es la presión necesaria que tiene que perfundir el tejido nervioso, ¿sí?
Sabemos que la presión de perfusión, para que vaya el consumo de oxígeno que va a tener también nuestro paciente en base al flujo sanguíneo, va a tener más de 100, entre 60 y 100 milímetros de mercurio, lo que va a ayudar a lo que es un buen metabolismo de lo que es la función neuronal, ¿no? Y sabiendo de que una menor presión de perfusión cerebral por debajo de 50 milímetros de mercurio va a implicar una severa disminución del flujo sanguíneo cerebral con mayor riesgo de isquemia. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y sabemos que lo que es la presión de perfusión cerebral va a estar íntimamente relacionado con la presión arterial media y con el contenido de PCO2. ¿Por qué? Porque en el contexto de el aumento de la presión arterial media ya nos va a ir a producir un vasoespasmo y el flujo sanguíneo también va a ir disminuyendo. Lo mismo que en el aumento de la PCO2, más que todo va a producir una vasodilatación con aumento del flujo sanguíneo y mayor probabilidad de que nos pueda generar un edema un edema celular, ¿sí? Entonces, dentro del traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Tenemos que ver que ya se ha clasificado desde hace muchos años atrás, ¿sí? En base a lo que pueden ser las características de la lesión primaria o la lesión secundaria, ¿sí? La lesión o el daño primario normalmente representa el daño que es producido en forma inmediata, ¿sí? Y que es irreversible por efecto del intercambio de energía que ha producido el cerebro, ¿sí? A diferencia de lo que es la lesión secundaria o daño secundario que va a ser inmediato, que se va a ir produciendo después de lo que ha sido el golpe, ¿sí? Y se puede ir modificando en el transcurso del tiempo, ¿sí? En base a lo que ponemos ahí, insultos secundarios, ¿sí? ¿Sí? Como es la hipotensión, la hipoxemia, la hipertensión endocraniana, que va a ser totalmente una zona que es reversible en base a la terapéutica que nosotros vamos a poder otorgar a nuestro paciente, ¿sí? Hablan de un daño terciario que es la muerte neuronal más que todo y de la glía, ¿sí? Con alteración de lo que es la entrada de calcio, ¿sí? Al espacio intracelular y motivo por el cual se va produciendo a través de un sinfín de metabolismos, liberación de radicales libres con vasoespasmos, aumento del óxido nítrico y edema citotóxico, particularmente con la producción de peroxidación lipídica de la membrana, se va a ir a destrozar la misma, va a producir mayor edema y apoptosis de las células que van a ir quedando, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, lo que decíamos, la lesión cerebral primaria o el daño cerebral primario, sí es el resultado de las fuerzas mecánicas por impacto directo, lesiones penetrantes, ondas expansivas, mecanismo de lesión. Eso es lo que tiene que quedar claro, ¿no? Entonces, ¿qué resultado yo tengo? Los hematomas, las contusiones hemorrágicas, el edema cerebral difuso o la lesión axonal difusa, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver esa relación de lo que va a ser totalmente irreversible, ahí me equivoqué, perdón, ¿sí? En buen contexto de lo que va a ser eso, la isquemia. Y la lesión cerebral secundaria o el daño cerebral secundario, que va a ser una lesión que es totalmente reversible, ¿sí? Que muchos la llaman la zona de penumbra, que es potencialmente viable, que es una alteración funcional en el contexto de daño de reperfusión, trastornos hemodinámicos, muerte neuronal tardía y un daño neuronal lento que se va a ir produciendo, ¿no? Entonces tenemos dos componentes principales en lo que tenemos que entender el hecho de la lesión secundaria, ¿sí? Puede ser secundario a efectos intracraneales o extracraneales. Entre lo que es intracraneal es el aumento de la presión intracraneal, que es el más importante que tenemos, que va a ir seguido de lo que es la reducción del flujo sanguíneo cerebral y la reducción de la presión de perfusión cerebral, ¿no? Entonces, o el efecto de una masa en las convulsiones o un edema cerebral. Y el componente extracraneal, perdón, va a estar en base a lo que es la hipoxemia, la hipotensión, la hiperventilación, ¿sí? Y las alteraciones de los laboratorios que podemos hacer prevenible la aparición o el desencadenante de esta lesión secundaria que acabamos de ver, que es totalmente y potencialmente reversible, ¿no? Entonces, si nosotros no vamos a controlar eso, se nos va a producir lo que es la cascada de la inflamación y la destrucción celular por medio de apoptosis y que nos va a generar la necrosis del parénquima, ¿no? En el contexto de hipotensión, bajo de oxígeno, vasoespasmo, el aumento de la PCO2, nos va a disminuir lo que es la cantidad de oxígeno y ATP, y esto nos va a generar una despolarización, ¿sí? Entonces, en el contexto de esta despolarización, nos van a producir, por aumento del canal de calcio que va a ser dependiente de voltaje o canales de calcio dependientes de receptores, nos van a ir a producir un aumento de la concentración de calcio, ¿sí? Que nos va a producir una fosforilación oxidativa y esto nos va a ir a disminuir todavía mucho más el ATP particularmente. Entonces, en el contexto de disminución de oxígeno, ¿qué es lo que nos va a producir? Un metabolismo anaerobio. Con el metabolismo anaerobio, ¿qué es lo que vamos a ir produciendo? Una acidosis, una glucólisis anaerobia, con incremento de
ferritina, por ejemplo, que va a ser un perfil inflamatorio, por lo menos que vamos a tener, y con la generación de radicales libres, ¿no? Ahora, el hecho de que se produce una despolarización de lo que pueden ser las membranas, van a ir a producir también aumento de ciertos tipos de neurotransmisiones excitatorios, ¿sí? Que van a ir a generar lo mismo, en forma indirecta, el aumento del calcio a nivel del intracelular, ¿no? Entonces, estos vamos a ir generando a través de un metabolismo con proteasas y lipasas y síntesis de óxido nítrico, ¿sí? Factores de transcripción que se van a ir afectando y van a producir una apoptosis, que es la muerte celular programada, o van a ir a producir a través de las lipasas lipólisis con destrucción del ácido araquidónico, con mayor producción de ácidos radicales libres, mayor proceso inflamatorio y destrucción celular. Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de entender para que nuestro paciente pueda tener un mejor pronóstico, ¿sí? ¿En base a qué? A la terapéutica que nosotros vamos a presentar, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las lesiones primarias, vamos a tener particularmente las hemorragias, ¿sí? Entonces, vamos a tener cierto tipo de hemorragias, ¿no? Como es el hematoma epidural, el subdural, el intracerebral, las contusiones hemorrágicas, la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia interventricular, ¿sí? O a nivel de la fosa posterior, lesión axonal difusa, en forma posterior, en forma difusa, ¿sí? Perdón, la conmoción, que es un estado hemodinámico alterado con desorientación que va a tener el paciente, o la lesión axonal difusa, que es una lesión que es casi totalmente reversible, ¿sí? O las fracturas que va a tener nuestro paciente, que pueden ser lineales, de base de cráneo, o fracturas con hundimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos una fractura lineal, porque no está desplazada, ni montada, ni angulada. Una fractura hundimiento, ¿sí? Nosotros, como podemos ver en la flechita, hay una disrupción de la base del cráneo, entonces es una fractura de base de cráneo, ¿sí? Entonces vamos a tener diferentes tipos de hematomas que se nos van a ir presentando, el hematoma epidural, el subdural, el intraparenquimatoso o la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos ya las contusiones hemorrágicas, que son particularmente en esta imagen las contusiones frontales, ¿sí? La hemorragia interventricular, particularmente en el tercer ventrículo, como estamos pudiendo ver aquí, a través de lo que es la cisura silviana, ¿sí? Los traumatismos por heridas de arma blanca o arma de fuego, ¿sí? Entonces, nuevamente hacemos una pequeña aclaración de lo que puede ser la investigación de lo que es la cinemática del trauma. Entonces, dentro de lo que es el mecanismo de lesión, puede ser de gran impacto o de impacto de bajo, perdón, o hasta llegar a un gran impacto, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es lo que nos va a generar? Deformaciones, tanto locales como remotas, que nos van a ir a producir daños como fracturas y, por debajo de la fractura, lesión cerebral focal, ¿sí? Ahora, si la fuerza no es tan elevada en contexto de movimiento, podemos producir lesiones por rotación a nivel de cabeza, de cuello, cambios de la presión o traslocación que se va a producir, que van a ir a generar lesiones cerebrales focales o lesiones cerebrales difusas, ¿sí? Y si el traumatismo tiene alta energía cinética en contexto de un mecanismo de estático con alta fuerza compresiva, nos va a producir una deformación general de la bóveda craneana, ¿no? Entonces ya vamos a tener cierto tipo de características en base a las lesiones que se van a ir produciendo, ¿no? Les puse esta fotografía, ¿por qué? Porque me interesa que sepamos saber qué es el hematoma subgaleal. Entonces les pregunto, ¿qué es el hematoma subgaleal? Erika. Entre rápido. Erika. Cristian. Buenas tardes. Es la colección de sangre que va a estar entre el periósteo y em, y una fascia, ¿no? La fascia, la aponeurosis, exactamente, ¿sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque en algún momento ya me ha pasado que me pasan un traumatismo craneoencefálico grave con 12 en 15 y ponen hematoma subgaleal.
¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, ¿sí? El cefalohematoma o el hematoma subgaleal también no forman parte de lo que es lesiones a nivel del parénquima cerebral, entonces no alteran, no van a irnos a alterar lo que es la función del neuronal que tenemos, ¿no? En esta otra diapositiva les pongo particularmente, ¿qué pueden ver en esta imagen? Katia. Se puede observar una fractura de la calota. Un hundimiento se está observando. Es una fractura con un... pero vemos en la flechita también una pequeña contusión hemorrágica, ¿sí? Y presencia de este aire aquí adentro, ¿verdad? Que hace referencia al neumoencéfalo, ¿verdad? ¿Qué dices, Graciela? Ariana, ¿qué dices? Doctor, ¿de la fractura? Sí, de la fractura hundimiento ya estamos claros. Esta presencia que te estoy mostrando con el cursor donde está la flecha es un neumoencéfalo. Sí, neumoencéfalo. No, es una pequeña trampa, ¿sí? Es parte de lo que es enfisema subcutáneo. Si estamos hablando de un neumoencéfalo, está por dentro la bóveda o dentro de la calota, como gusten, entonces es la presencia de aire dentro del parénquima cerebral. Eso es el neumoencéfalo, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí es un enfisema subcutáneo, porque está por la parte, por fuera de lo que es la calota, ¿sí? Ahora, en esto, ¿qué pueden ver en esta imagen? Micaela. También se ve una fractura de la calota, doctor. ¿Particularmente dónde? En el seno frontal. ¿Ya? Este es el seno frontal, ¿sí? Pero lo que llama la atención, por ejemplo, en esta última parte, ¿sí? O en estas dos últimas imágenes de aquí abajo, si se dan cuenta, la tabla externa de la bóveda craneana en ambos lados está fracturada, pero no así la tabla interna. ¿Y qué es lo que a nosotros nos debe competir? El hecho de que tenga o no la fractura de la tabla interna, ¿sí? Por ejemplo, en esta parte tenemos una fractura conminuta y hay un desplazamiento hacia adentro, hacia el parénquima cerebral de trazos de hueso, tanto en esta como en esta otra imagen. Entonces, eso tenemos que quedar claro, ¿no? La pequeña disrupción de tejido óseo que se tiene a nivel del parénquima en contexto de una fractura que podemos catalogarla incluso como penetrante, ¿sí? Entonces, por eso les puse esa pequeña diferencia, ¿no? Y lo que puede ser las diferencias es lo que va a ser las heridas con traumatismo cráneoencefálico en el contexto de trauma penetrante, como puede ser las heridas por arma de fuego incluso, ¿sí? Entonces, por eso les puse esto, ¿no? Estos son hematomas, diferentes tipos de hematomas que les estamos mostrando. Aquí hay una contusión hemorrágica, aquí tenemos un hematoma epidural, ¿sí? En sus características de lente biconvexo, ¿sí? Contusión hemorrágica, o más pareciera también incluso a nivel de la cisura silviana, ¿no? Y aquí tenemos otro tipo de hematoma epidural, ¿sí? ¿Por qué les he puesto esta imagen? Porque es lo que yo necesito que aprendan, ¿sí? Nosotros siempre vamos a tener una línea media a nivel de la prótesis Crista-Galli que va a ser hasta la parte posterior del occipital, que va a dividir el parénquima en dos hemisferios que son totalmente similares. Pero como vemos este pequeño hematoma, este gran hematoma, perdón, tenemos una desviación de la línea media y eso es lo que nosotros tenemos que aprender y entender el día de hoy, ¿sí? Que todo tipo de desviación de la línea media por más de 5 milímetros es indicación de resolución quirúrgica, particularmente y en particular en el tipo de hematomas subdurales extensos, grandes, ¿sí? O malignos, o en el hecho de los hematomas epidurales, como podemos ver si dibujamos una línea que va a través de la apófisis Crista-Galli hasta la parte posterior del occipital, tenemos incluso una desviación de más de 5 milímetros que lo transforma en el contexto de reparación quirúrgica. Lo mismo en esta otra imagen que tenemos aquí arriba, ¿sí? O en este tipo que es otro tipo de hemorragias a nivel del tronco, a nivel de
de la protuberancia, por ejemplo, que puede producirnos mucho tipo de alteraciones, ¿no? Y esta es una diapositiva que les puse acerca de lo que tenemos que identificar en algunos momentos en el contexto de lo que es la edad, el hematoma subdural crónico. ¿Por qué? Porque va a ser en contexto de alteraciones de las funciones superiores, cuadros de desorientación, particularmente con déficit progresivo motor, en contexto de lo que es la tercera edad, ¿no? Entonces podemos ver aquí en las flechas, por ejemplo, tenemos un hematoma subdural crónico. ¿Por qué? Porque ya se ha metabolizado la hemoglobina y va a tener una característica de hipodensidad, ¿sí? Entonces, yo les puse también esta otra imagen porque es muy interesante. Vemos en esta parte del hemisferio cerebral derecho, ¿sí? Parte de lo que son las circunvoluciones, cosa que en este lado está limitado por esta línea que está marcada por las flechas verdes, que en esta parte externa no hay una diferencia entre lo que es la sustancia gris, sustancia blanca o la presencia de comisuras, ¿no? Entonces, es una característica hipodensa homogénea que nos da la impresión o la alta sospecha de ser un hematoma subdural crónico, con algo de transformación hemorrágica. Como podemos ver en esta pequeña imagen, hay un poco de cambio de densidad a un poco más blanco, hiperdenso, que va a ser la característica de sangre, ¿sí? Entonces, ahora nos vamos a lo que nos interesa, ¿sí? La presencia y la clasificación del traumatismo craneoencefálico, que se ha dividido por una escala de trauma, que es el score de Glasgow, en 3, TEC leve, TEC moderado y TEC severo. La característica... ¿Se escucha entrecortado? No, se escucha bien. No, doctor. Ya. Entonces, se ha visto que el TEC leve es una mayor proporción en relación al TEC moderado y al TEC grave, pero hay algo que siempre nos va a tratar de interesar, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Lo que nos tiene que interesar particularmente es el hecho de que nosotros tenemos que clasificar al traumatismo en base a un dato numérico, que es la respuesta ocular, motora y verbal, que es lo que nosotros tenemos que interpretar esta situación, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que la respuesta ocular va a ser de 4 puntos, la respuesta verbal va a ser de 5 puntos y la respuesta motora va a ser de 6 puntos. Y eso es lo que tenemos que tener bien claro y en la cabeza para poder calificar a un paciente que ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la apertura bucal espontánea 4 puntos, que obedece órdenes verbales 3 puntos, órdenes dolorosas 2 puntos y sin respuesta 1 punto. La respuesta motora, si está orientado 5 puntos, si hay una respuesta confusa 4 puntos, si son respuestas inapropiadas 3 puntos, ruidos incomprensibles 2 puntos o ruidos guturales, se puede decir ausencia de respuesta 1 punto. Y la respuesta motora en base a lo que es un puntaje de 6, obedece órdenes 6 puntos, localiza 5 puntos, movimientos de retracción 4 puntos o retira de lo que es la respuesta al dolor, flexión anómala 3 puntos, extensión en respuesta al estímulo 2 puntos y sin respuesta 1 solo punto, ¿no? Entonces sabemos que la mejor escala, el peor puntaje que tenemos en la escala de coma de Glasgow va a ser 3 puntos, ¿sí? Eso va en relación a que he podido ver en algún momento una clasificación de 2 puntos en la escala de coma de Glasgow, ¿no? O sea, el Glasgow siempre va a variar, va a tener una calificación entre 3 y 15 puntos para tratar de calificarlo en base a lo que acabamos de ver, ¿no? Leve de 14 a 15 puntos, moderada de 9 a 13 puntos y grave por debajo de los 8 puntos, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esa consideración porque esto sí tiene que estar en la cabeza de nosotros para tratar de identificar qué es lo que vamos a hacer. Y siempre relacionado con lo que es la cinemática del trauma, vamos a tener cierto tipo de predictores de deterioro neurológico, como es el peatón atropellado. ¿Por qué? Porque sale como un cuerpo extraño y las probabilidades de golpes diferentes en la humanidad del paciente son mucho más abundantes, ¿sí? El ocupante eyectado, expulsado, que se transforma en cuerpo inerte también y tiene más probabilidades de mayores lesiones, ¿sí? O las caídas de más de 90 centímetros o gradas o escalones, sí, pero siempre va a estar en relación a lo que es el componente de la edad del paciente. Pero, así como hemos visto de lo que necesitamos al trauma como una enfermedad, tenemos que ver nuestros factores de riesgo, pacientes con anticoagulación, coagulopatías, pacientes alcohólicos que van a tener cierto tipo de excrecia sanguínea en contexto de una falla hepática que no va a poder generar factores de coagulación. Antecedentes neuroquirúrgicos, pero si son recientes todavía, mayores de 60 años, ¿no? O intoxicaciones. Entonces, estos son factores de riesgo que nos pueden alterar incluso la evaluación de lo que es el estado de conciencia y tenemos que considerar eso para cualquier cosa con nuestros pacientes. Entonces, un paciente con un traumatismo
craneoencefálico en contexto de ingesta de bebidas alcohólicas, ese Glasgow no es valorable. Entonces tenemos que identificar muy bien el riesgo para tener un mejor control y observación de este tipo de pacientes en las primeras horas de la terapéutica que nosotros vamos a ofertar al paciente, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la integridad de las cubiertas craneales, se va a clasificar el traumatismo craneoencefálico en cerrado y abierto en base a la ruptura del parénquima óseo que vamos a tener con el mismo paciente, que es la imagen que les he dejado hace un momento atrás. Entonces, vamos a clasificar y a calificar el TEC leve, ¿sí? ¿Por qué es tan importante calificar el TEC leve? ¿Por qué? Porque puede producirse cierto tipo de complicaciones si nosotros no vamos a poder identificar nuestra escala de goma de Glasgow, nuestros factores o predisponentes de complicaciones, ¿sí? O la evolución del mismo. Hemos hablado que dentro de lo que es la evolución del paciente politraumatizado tenemos que hacer una evaluación primaria y secundaria que va a ser una evaluación continua en el trayecto del tiempo, ¿no? Entonces, el TEC leve con una escala neurológica de 14, 15 puntos, y nosotros ya tendremos que ver la pérdida de conciencia, la amnesia, la cefalea, la presencia de vómitos que pueda tener el paciente. Pero lo que tenemos que tomar en cuenta es la presencia de vómitos explosivos, ¿sí? Que es la característica de que sí puede estar sucediendo algo dentro de lo que es la bóveda craneana, ¿no? Entonces nosotros tenemos que calificar nuestro nivel de conciencia en base a 3 puntos. La presencia o no de foco neurológico, un foco motor, ¿sí? La respuesta de las pupilas y los cambios del esquema de Glasgow, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver y eso es lo que les pregunté en la anterior clase. Por ejemplo, todo cambio de puntuación por debajo de 2 puntos o todo descenso de la puntuación de la escala de coma de Glasgow de 2 puntos siempre va a ser indicativo de manejo de vía aérea, ¿sí? Las pupilas, la anisocoria, aunque el paciente esté despierto, ¿sí? Yo tengo que ver si este paciente está con una cirugía previa o ha sido en el contexto de un acto quirúrgico que tiene esta discoria, ¿sí? O puede ser consecuencia del traumatismo craneoencefálico. Si mi paciente tiene un foco motor, un foco sensitivo, yo tengo que averiguar si hay antecedentes de un evento cerebral vascular previo o no, o si va a ser consecuencia del traumatismo craneoencefálico, ¿no? Entonces, esas características yo tengo que ver y no nos olvidemos que la ventana del cerebro siempre van a ser las pupilas, ¿sí? Entonces, métodos diagnósticos que yo tengo, la radiografía y la tomografía. Pero como podemos ver, la parte de la radiografía es muy poco sensible, muy poco específica por la sobreposición de imágenes que vamos a tener a nivel de los tejidos óseos, ¿no? Entonces, la tomografía se convierte en particularmente un gold estándar de lo que es el estudio imagenológico en pacientes con traumatismo craneoencefálico. ¿Por qué? Porque en la radiografía yo no voy a poder ver consecuencias a nivel del parénquima, ¿sí? En la radiografía con mucha investigación muy detallada sí voy a poder identificar trazos de fractura, pero no el componente encefálico, ¿sí? Entonces, dentro de lo que se ha visto, incluso se ha podido ver una clasificación del TEC leve, ¿sí? Que es lo que ahorita vamos a ver. Y en esta diapositiva les indico las características del tipo de lesión que se pueden presentar en base a la escala neurológica. Hemos encontrado tomografías patológicas hasta casi un 8%, ¿sí? En pacientes con 15 en 15 o en pacientes con 14 en 15 se ha podido encontrar tomografías patológicas hasta un 17%, ¿no? En el contexto de, lo más de seguro, contusiones hemorrágicas frontales o fracturas lineales a nivel de la base de cráneo, ¿no? Que lo pueden convertir en algo que se denomina traumatismo craneoencefálico leve potencialmente grave, que eso es algo que se puede complicar dentro de lo que son las primeras 4 horas, ¿no? Entonces, en esta tomografía, por ejemplo, vemos que a pesar de que no hay un compromiso de la calota, ¿sí? Tenemos contusiones hemorrágicas frontales, ¿sí? En esta tengo una pequeña hemorragia, una pequeña hematoma subdural aparentemente por forma de lemiluna, pero sí tengo una colección hemática interhemisférica con algo de desplazamiento, ¿sí? O en esta otra tomografía que se ha borrado un poquito, sí, esta parte posterior es un poco más borrado, no se nota mucho las cisternas ni las comisuras, entonces nosotros vamos a tomar en cuenta eso para tratar de identificar este tipo de situación, ¿sí? Entonces se ha visto una escala neurológica, la escala neurológica italiana, que clasifica solamente al TEC leve para ver a quiénes voy a hacer imágenes, a quiénes voy a internar y a quiénes voy a dar de alta. Y se ha tratado de dividir en 3 grupos, el grupo 0, el grupo 1 y el grupo 2, ¿sí?
que esto lo vamos a entender en estas diapositivas, ¿sí? El grupo 0 es el paciente orientado, ¿sí? Con una escala neurológica de 15 en 15, donde no hay antecedentes de pérdida de conocimiento y no hay amnesia del hecho, no hay cefalea, no hay vómitos, no hay vértigos, no hay factores de riesgo. Entonces, en este tipo de pacientes, ¿qué es lo que normalmente podemos hacer? Observación por lapso de 6 horas, que no requiere estudios imagenológicos, y una alta domiciliaria con algo que es muy importante, que se llama pautas de alarma, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes, incluso si vemos, no va a ser un requerimiento la evacuación a un tercer nivel, ¿no? Ahora, tenemos un grupo 1 en lo que es un paciente que si no tiene desorientación, está orientado en las 3 esferas, no hay déficit neurológico con una escala de coma de Glasgow, pero hay antecedentes de pérdida de conciencia, hay amnesia del hecho, hay cefalea difusa y hay vómitos. Entonces, en este tipo de pacientes, que lo que nosotros podemos hacer en base a factores de riesgo, como es la edad, los pacientes anticoagulados, ¿sí? O hipertensos con patología previa, hacer un estudio imagenológico, que ya hemos dicho, de la tomografía de cráneo es mejor en base a la radiografía, ¿sí? Pero si no tenemos nada, haremos una radiografía para ver si no hay algún tipo de lesión ósea, ¿sí? El grupo 1, que paciente orientado en tiempo, espacio y persona con una escala neurológica 15 sin factores de riesgo, pero tengo una radiografía normal, observación por 24 horas, ¿sí? Y damos el alta, ¿sí? Pero si en la radiografía tenemos datos que son compatibles con fractura, tomografía de cráneo, ¿sí? Y donde si no hay lesión, alta, pero si tenemos algún tipo de lesión, vamos a hacer una internación y consulta con nuestro neurocirujano. Y los pacientes del grupo 2, de la característica que van a estar confusos y desorientados, a pesar de tener una escala neurológica de 14 puntos. Aquí ya no nos va a interesar si tiene o no tiene pérdida de conocimiento, amnesia, cefalea o presencia de vómitos. Y es el hecho de que el paciente está confuso o desorientado, donde sí vamos a tener que hacer un estudio imagenológico. Entonces, en este tipo de pacientes, si la tomografía va a estar sin ningún tipo de lesión, observación clínica por lo menos 24 horas y alta cuando se estabilice el cuadro neurológico. Pero si tengo una lesión intracraneal, sí voy a hacer una consulta con un neurocirujano. Entonces, todo lo que hemos hablado en estas varias diapositivas va a ser la característica de lo que nosotros vamos a tener. La primera diapositiva, que es un poco compleja, que es esto, que es lo mismo. Entonces, esta escala neurológica que habla la parte de la Escuela de Neurocirugía Italiana, nos ayuda a tener una mejor clasificación, pero nuevamente les aclaro, del TEC leve, ¿sí? ¿Esto para qué? Porque hay muchas instancias por las cuales